El día viernes leía este mismo versículo y le hablaba un poco acerca de la intención o el propósito de la ley que Dios le dio a Moisés. Y en resumen, el propósito de la ley podríamos encontrarlo en el versículo que Gálatas capítulo 3, verso 24 establece. Dice el apóstol Pablo, de manera que la ley, hablando de la ley de Moisés, ha venido a ser nuestro ayo. Ayo es una palabra para dar a conocer la función de un tutor, de alguien que está guiando. La ley ha venido a ser nuestra guía, nuestro tutor, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Es decir, que la ley nos iba a conducir a Cristo para que Cristo, por medio de su sacrificio, nos justificara a aquellos que tienen fe en su sacrificio y en su persona. Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo hemos sido justificados? Creyendo que el sacrificio de Cristo limpia nuestra vida de todo pecado, pasado, presente y aún en su intercesión hoy, futuros. La carta a Juan, el apóstol Juan habla y dice, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con Dios, a Jesucristo. Él es nuestro intercesor, es nuestro abogado. Al creer eso, nosotros somos justificados. Todo aquel que cree eso es porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, lo encaminó y por eso nosotros hoy creemos eso. Y por eso andamos en el Espíritu. Y aunque esa frase en algún momento sonara como algo inalcanzable, como una utopía, como algo que es demasiado irreal, hermanos, es una realidad en cada uno de aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Nosotros vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. El hecho de que usted esté hoy acá, créame, no es porque usted quiso venir, no es porque usted y yo seamos buenas personas, es porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros el plan eterno y nos conduce. Y muchas veces utiliza elementos diarios para poder encauzarnos a lo que Él está haciendo. Por eso es que la obra que Él comenzó en nosotros, dice la palabra, es un sello de Dios, Él la perfeccionará hasta el fin. De aquellos que son parte de la familia del Señor, aquellos que son escogidos. Le decía el día viernes, y no quiero sobreenfatizar esto, de que el Señor Jesús claramente le dijo a sus apóstoles, específicamente a Pedro, que era el primero que estaba en línea, que el Espíritu es el que da vida. En Juan 6 habla de esto, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vea esa frase. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, por extensión a todos nosotros, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. No dijo tienen espíritu, porque toda palabra posee algún espíritu. Por ejemplo, si usted tiene alguna palabra que pone en mal a otra persona, es una palabra que tiene un espíritu de discordia, de chisme o de calumnia. Si usted tiene una palabra que está halagando a otra persona, es una palabra que tiene otra clase de espíritu, un espíritu de halago, ¿verdad? En este caso, de poder exaltar a la persona o felicitar a la persona. Pero el Señor no dijo mis palabras tienen espíritu, el Señor dijo mis palabras son espíritu. En otras palabras, la palabra de Dios es viva, como lo dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y es eficaz.
el texto que usted tiene hoy, el Espíritu Santo hace que cuando lo leamos, lo escuchemos y ante todas las cosas meditemos, genere vida en una parte de usted y de mí que fue regenerada, que nació de nuevo cuando creímos en Jesús. Entonces, el Señor claramente dijo esto. Y le decía el día viernes que en el libro de Apocalipsis 19:10 hay un pasaje que dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y cuando habla de profecía no está hablando de una profecía individual, sino de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra profética que primera de Pedro habla, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. Está hablando de toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Toda la Biblia se conoce como palabra profética. Y el espíritu de la palabra profética, el espíritu de la profecía, es dar testimonio de Jesús. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el propósito de la Biblia es llevarnos a Jesús, conducirnos a Jesús. Por eso encontramos pasajes como el que leímos, que Jesús es el fin de la ley. Dar a conocer a Jesús es la intención de la palabra profética. Por eso el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4, predica la palabra. Predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia e instrucción, pero está diciendo, predica la palabra. Estoy convencido de esto. Adoramos a Dios de muchas maneras, pero aún en nuestro culto que estamos haciendo hoy estamos adorando a Dios, honrando su palabra, prestándole nuestra atención. Y a la misma vez Dios nos bendice por medio de su palabra, fortalece nuestra vida, restaura nuestro ser, renueva nuestra vida. Pablo le dijo, predica la palabra. Y le dice también, le advierte de que vendrá un tiempo donde las personas no soportarán la sana doctrina. Usa una frase muy peculiar, dice, sino teniendo comezón de oídos, acumularán, es decir, que los transmisores de doctrina contaminada no iban a ser pocos, sino que iban a ser muchos. Dice, acumularán para sí muchos maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Mitos son historias interesantes quizás, atractivas quizás, pero al fin de cuentas historias. ¿Quién no le gustó en algún momento, a menos que usted no tenga ningún gusto a eso, pero a quién no le gustó oír historias de niño? ¿Cuántos de aquí no conocen? Oiga bien lo que voy a decir. ¿Cuántos de aquí no conocen la historia de la Caperucita Roja? O Red Riding Hood, ¿verdad? Creo que a todos nos la contaron. Diferentes versiones, diferentes maneras, pero a todos nos la contaron. O por ejemplo, una frase, si usted la sabe, complétela conmigo hoy. Por favor, si usted la sabe. Soplaré y la casa. Ajá, ¿cómo se la sabe? Se la contaron, ¿verdad? Nos contaron el gato con botas, el patito feo, qué sé yo, los 3 pelos del diablo, que el Señor lo reprenda. Un sinfín. Yo me recuerdo de que el sábado por la mañana había una estación en Guatemala que transmitía cuentos. Y hermano, yo era un oyente, hermano, fiel a ponerme a oír cuentos, hermano, porque lo ponían, lo dramatizaban con voz. Pero al fin de cuentas son historias, hermanos. Por interesantes que puedan ser, pero son historias. Y cuando nosotros venimos como congregación a reunirnos, no venimos a escuchar historias. No venimos a escuchar mitos, venimos a enfrentarnos
a lo que es la palabra de Dios, a esa palabra que no tiene espíritu, sino que es espíritu, y esa palabra que es vida y genera vida en nosotros. Los sermones o prédicas que entretienen solamente con el nombre a veces o la designación o la categoría de inspirational messages, no logran un genuino crecimiento espiritual. Le voy a repetir eso. No logran un genuino crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se logra solamente siendo alimentado con la leche pura de la palabra, que es espíritu. Uno de los profetas más conocidos en la Biblia es el profeta Jeremías, que fue atacado porque él tenía un mensaje que era contrario a todos los demás miembros del clero profético. Estaba Israel viviendo una época donde estaban amenazados por Babilonia, y Jeremías decía: la palabra del Señor es que vamos a ir cautivos a Babilonia. Y los demás profetas decían no, y le decían al rey: no, hay que prepararse, no va a pasar eso, no va a pasar eso. Porque a veces las noticias que no son muy agradables, no queremos escucharlas. A veces caemos en esas negativas, ¿verdad? Donde decimos: no estoy viejo, no estoy viejo, no estoy viejo. ¿Ya? Y no queremos aceptar las realidades. Usted sabe que Dios es soberano. Yo lo sé, y cada día le digo a mi alma: acepta que Dios es soberano. Y hay cosas que en la soberanía de Dios, Dios las va a hacer, como dicen ustedes en inglés, no matter what, God is gonna do what He's gonna do. Porque Él es soberano en hacerlo. Y entonces uno lo que tiene que hacer en ese momento es prepararse para estar listo en ese momento para lo que Dios va a hacer de la manera en que Dios tenga que hacerlo. Dios es soberano, y Dios había determinado en su paciencia que su amado pueblo Israel iba a ir cautivo a Babilonia. Pero todos los profetas le decían al rey, decían a la élite del pueblo, la élite religiosa: no van a ir esclavos, no van a ir. Pero Jeremías decía: pero es que a mí Dios me ha dicho que sí van a ir esclavos a Babilonia. Prepárense, al grado que lloraba de aflicción. Me imagino que Jeremías mismo decía: pero ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué no puedo decir lo que otros dicen? Sentía como un fuego dentro de él, y escribe esta expresión de la palabra en su carta o en su profecía, Jeremías 23, 28 y 29. Dice: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Fíjese que en un momento esa palabra puede llegar a los que la escuchan o escuchamos como fuego o como un martillo que quebranta la roca. Así es la palabra del Señor. Es la palabra del Dios soberano. Es la palabra del Dios creador. Es la palabra del Dios trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y usted sabe que cuando nosotros en el decir aceptamos al Señor, en el decir, porque realmente es creer en Él y Él es el que nos recibe, pero en el decir de que aceptamos al Señor, lo que tenemos que aceptar es su señorío. Y al aceptar su señorío viene como algo extra, la salvación de nuestra alma. Él es Señor. Y el Señor hace como quiera. Y lo que nosotros debemos hacer es que nuestra alma se amolde a poder ser dóciles a los deseos de nuestro Señor. Jesús en algún momento les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es decir, que la manifestación del señorío de Dios sobre cada uno de nosotros
debe ser una obediencia a lo que Dios quiere hacer. Alguien ponía el otro día en su cuenta de WhatsApp algo que me llamó la atención, de alguien que está, ¿sabes? Esos muñequitos, esas caricaturas, ¿verdad? Un hombre que está en una agonía diciéndole al Señor, háblame, Señor, y se mira nada más que de una nube sale la Biblia, así. Porque a veces queremos que Dios nos hable audiblemente, ¿verdad? O que venga una corte de ángeles, hermano, con trompetas, ¿verdad? Como la anunciación del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Para decir, aquí estoy, hijo, ¿qué quieres que te diga? Hermano, Dios ha preservado su palabra, que es viva y eficaz, para que nosotros al estudiarla, al meditar en ella, podamos recibir la voz de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos decimos amén a eso? Tenemos la palabra profética más segura. Y dice, a la cual hacéis bien en prestar atención. Como esa lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que se cumpla lo que Dios va a cumplir, que el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Por eso hay que predicar la palabra, hay que meditar en la palabra. La palabra de Dios produce un genuino crecimiento. Voy a hacer una pausa aquí. No nos engañemos. Usted puede ver multitud de gente que profesa ser cristiana. Sin embargo, en esas grandes multitudes, aún aquí mismo pueden haber. Hay gente que asiste regularmente a algún tipo de actividad cristiana a servicio, pero no han nacido de nuevo. Gente que si viniera la determinación de nuestra fe a costo de sacrificios, inmediatamente negaría la fe. Porque es una emoción nada más, es un mover social que los ha atraído. Sin embargo, aquellos que en su misericordia Dios los ha alcanzado o nos ha alcanzado, permítame incluirme en esto. Hermano, es imposible que podamos dejar este camino. Podremos en algún momento tener desánimos, algún tipo de intención hablada. Yo ya no voy a seguir, pero más dura la intención que el remordimiento, el contristar del espíritu, decir, pero ¿qué más hay? Después de haber probado la benignidad del Señor, hermano, le soy muy sincero en lo que le voy a decir, nada más puede satisfacer la vida del hombre. Nada más. Créame, le voy a decir algo muy delicado y si se lo digo mal, le doy permiso para que después me diga, pastor, no diga tonterías del púlpito. Esa es quizá una tontería. Pero yo le voy a decir, yo entiendo a los borrachos, yo entiendo a los drogadictos. Es que yo le voy a decir, yo si no fuera alcanzado por la misericordia de Dios, yo no estaría vivo ya. Es que no le encuentro sentido real a este mundo. Por eso es que quieren salir de su realidad, hermano. Tener un tiempo de esa realidad falsa y viven en esa realidad. Lo único que a mí me ha dado sentido para seguir y hacer y disfrutar la vida y querer ver esto es que hay una esperanza eterna. Pero de ahí la gente anda buscando una salida, hermano, porque realmente no hay nada más en este mundo, no hay nada que pueda satisfacer ese ser interno, ese hambre interno. Pero aquellos que hemos sido alcanzados por Dios, hermano, mire, es imposible, y esto por el testimonio de Dios, que podamos apartarnos porque estamos en la mano de Dios. Por eso es de que la genuina palabra produce crecimiento. Si no predicamos la palabra, vamos a estar unidos por afinidad, vamos a estar unidos por sociabilidad, quizá porque no hay nada más que hacer. Pero cuando venga la definición, no podremos tener esa definición que la gente que leemos en la Biblia tuvo de dar su vida por el Evangelio, de defender la causa de la fe.
No podríamos tener esa definición que tuvo Jeremías, que aunque lo metieron en un agujero, en una cisterna, ahí seguía diciendo, no, lo que yo les dije es la palabra del Señor. Déjeme llevarlo a esta consideración. Pedro habla y dice, desead, 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Este verso puede ser mal interpretado y puede pensarse de que uno está ganándose la salvación. No, la salvación es un regalo de Dios. Cuando habla de crecer para salvación, no es que ganemos la salvación por mérito personal, sino que crezcamos en ella. En otras palabras, que nuestra medida de fe, nuestra medida de esperanza crezca. Por ejemplo, cantamos coros, como por ejemplo ya se oye el shofar y decimos, ven, ven Señor Jesús. Pero no me voy a contestar esto, pero le pregunto, ¿cuántos, ni siquiera le voy a decir hoy, esta semana, se levantaron suspirando y dijeron, Señor, ven Señor Jesús? Posiblemente no todos, o posiblemente ninguno. ¿Por qué? Porque en algún momento, hermano, no estamos tan crecidos espiritualmente que tengamos nuestra mirada cautiva por la realidad espiritual. Pero mientras más somos alimentados por la palabra de Dios, estamos siendo transformados y nos damos cuenta de que aunque hayan problemas, situaciones de todo tipo, aún de salud y de deterioro físico, sabemos que tenemos la garantía de que nuestra morada eterna nos está esperando y que nuestro Dios va a volver, si no seremos transformados. Y tenemos esa renovación espiritual. Eso es crecer en fe y crecer en esperanza. Mientras más meditamos en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, crecemos en fe, crecemos en esperanza. Podemos ser gente de poca fe o podemos ser gente de mucha fe. Fe genuina. Fíjese que le recuerdo nada más. El Señor Jesús se admiró y lo dejó en los escritos, quedó declarado que 2 veces se admiró. Se admiró por la mucha fe y se admiró por la poca fe. ¿Se recuerda usted aquel hombre que le dijo, no soy digno que entres a mi casa? Solo di tu palabra y el milagro sucederá. Mi hija será sana, mi siervo será sano. Se admiró por la mucha fe. Y en otras oportunidades se admiró por la incredulidad de las personas. Es decir, que podemos ser gente de mucha fe. Yo anhelo que seamos gente de mucha fe, que tengamos fe. Pero eso va a depender en buena medida de nuestra alimentación de la palabra del Señor. Filipenses 2:12 dice, así que hermanos míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Le leo una vez más esto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que es algo que tenemos que recordarnos. Estamos delante de un Dios santo. Estamos delante de un Dios santo y hemos sido llamados para que nosotros podamos ser transformados de esa vida de pecado a una vida de santidad. Cuando dice ocupados de vuestra salvación, hay una versión en inglés que traduce, o varias versiones de inglés que traducen work out. Yo le he dicho esto, work out es como cuando alguien está haciendo ejercicio, le dicen you're working out. Los músculos están ahí, pero están tan débiles, están tan aguados que no se notan. Cuando se comienzan a trabajar, se notan. Ahí están, pero no se notan. Usted puede ser salvo, yo puedo ser salvo, pero no se nos nota. Entonces, we have to work out our salvation para que se nos note que somos salvos, que somos cristianos, que somos creyentes. Y se nos va a notar en nuestro hablar, se nos va a notar en nuestro conducir, se nos va a notar de muchas maneras, hermano. ¿Por qué? Porque eso que está ahí lo hemos trabajado, lo que ya está. No que nos ganemos la salvación, sino que eso que ya está allí dentro de nosotros.
Mientras más hagamos crecer lo que tenemos internamente, se verá externamente. Mientras más hagamos crecer lo que tenemos internamente, se verá externamente. Y le voy a decir algo, nuestro ser espiritual se alimenta de espíritu, no se alimenta de filosofías, no se alimenta de historia, no se alimenta de mitos, no se alimenta de nada carnal, se alimenta de lo espiritual, de la palabra del Señor. Usted ha oído la frase que dice, ¿eres lo que comes? ¿Nunca ha oído esa frase? A eso vamos a llegar más adelante. Pero antes de esto, fíjese que la palabra del Señor dice que su palabra nos santifica. Jesús habló y dijo, Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Oiga esto, santifícalos en la verdad. Le digo, Dios es santo. ¿Cómo vamos nosotros a ser santificados? Por medio de esa palabra de Dios. Su palabra nos va santificando. Santifícalos en la verdad, y añade Juan 17:17, tu palabra es verdad. El salmista habla también, dice, la suma de tus palabras es verdad. Primera Pedro 1:23 y 24 dice algo que es real, y dice, Primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cáese la flor. Mas la palabra del Señor, oiga esto, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que os fue predicada. Amados hermanos, el cuerpo presente, este cuerpo que cuidamos, que alimentamos, que cubrimos, que queremos tanto, este cuerpo presente es un cuerpo de bajeza que se alimenta con comida que se corrompe. O dígame usted, ¿qué alimento no se corrompe? Te podrá decir, las latas, lo que están enlatados, tienen un tiempo de caducación. Podrá tomar años quizá, pero se corrompe. Aparte de que saben horrible, ¿verdad? Pero vamos a pensar, ¿verdad?, que alguien podría decir eso. Pero todo se corrompe, hermano. Cualquier cosa, posiblemente alguno diga, ay, que me recordó esto, pastor, yo dejé la rosa afuera, se me va a descomponer, porque dicen que se descompone bien rápido, ¿verdad? Cualquier tipo de comida que tenemos se corrompe. Me decía a mí un amigo que es ingeniero agrónomo tiempo atrás, me decía, fíjate, Martín, de que esto no lo comprenden, pero lo que sucede es que el café es una semilla que tiene vida, me dice. Y entonces está en un proceso de corrupción. Por eso es que la gente lo mete a la refrigeradora, y si lo refrigeras te va a durar más el sabor del café, me decía. Porque está en un proceso de descomposición. Por eso es que usted tapa el café y lo refrigera. Y si no lo hacía, pues hoy va a salir y va a ir a agarrar el café y lo va a meter a la nevera, ¿verdad? Para que le dure más fresco. ¿Por qué? Porque todo está en un proceso de descomposición. Y si el dicho es real, if the saying is real, you are what you eat. Yo creo que ya me entendió el mensaje, ¿verdad? Y comemos comida que se corrompe. What is our destiny? ¿Cuál es nuestro destino? Corrupción. Nos descomponemos. Nos arruinamos. Comenzamos a tener esos procesos naturales porque estamos en un cuerpo de bajeza que se alimenta con comida que se corrompe. Todo se deteriora. Leemos versículos en la palabra que nos consuelan sobre esto. En 2 Corintios capítulo 16, el apóstol Pablo dice,
Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Se imagina que eso fuera una realidad en nuestro hombre exterior? No en el interior así es. Pero el exterior cada día va peor. Pero imagínense que el exterior fuera así y que usted se levantara y que tuviera una cámara de nitrógeno donde usted se pudiera meter cada mañana, hermano, y le dijera en esos controles, ¿cuánto quiere rejuvenecer? No, me gusta comer ahorita, no tanto, unos 2 meses atrás. Ahí se pudiera ir. Y usted salía renovado. Cutis, hermano, de 2 meses atrás. Yo creo que la gran mayoría quisiéramos estar en los 18, por ahí, ¿verdad? Todos jovencitos. ¿Se imagina usted eso? Pero eso no es así. Sin embargo, dice la palabra del Señor, si interpreto correctamente el texto, que el hombre interior se renueva día con día. Usted sabe que hay ciertos animales, si no estoy mal yo, el tipo de iguanas o camaleones, no sé, que eso les quita a usted la cola y le vuelven a salir. Es la iguana, ¿verdad? Y le vuelve a salir. Hermano, mire, es una renovación, pero es un caso de uno entre millones, ¿verdad? Que pueda pasar. Y solo la cola, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, ya está vieja la iguana, le sale cola vieja, ¿verdad? No le va a salir cola nueva. Pero dice la palabra de Dios que el ser interno se renueva de día en día. Le repito una vez más. We are designed to be renewed day by day. Estamos diseñados a tener una renovación interna día con día. Si no lo alcanzamos, déjeme decirle algo, es por nuestra propia culpa. Porque queremos buscar la renovación interna en factores externos. Queremos que nuestro ser interno se renueve cuando vamos a fuentes externas y no vamos realmente a la palabra de Dios, que es la única que puede renovar nuestra vida. 2 Corintios 5, siempre, versículo 1 y 2 dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, está hablando del cuerpo, tenemos de Dios un edificio. La comparación que hace me gusta porque pone la tienda, como que dice, por más que te quiera, esto no es comparable con el edificio que tienes. El cuerpo que tienes ahorita no es comparable con el que te van a dar. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Ahora, déjeme irle concluyendo sobre esto. El que es nacido de nuevo, y tengo que decir esto porque la palabra claramente lo habla del nuevo nacimiento. Y le recuerdo que el nuevo nacimiento es algo que Dios hace porque Él lo quiere hacer, porque es su voluntad hacerlo. Por eso cuando Él habló en comparación o quería explicarle a aquel hombre llamado Nicodemo, que era el maestro de Israel, acerca de lo que era el reino de los cielos, le dice, te es necesario nacer otra vez. Usó la figura del nacimiento. Y como se lo he dicho muchas veces, y hoy lo va a oír una vez más, ¿usted cuando nació planificó su nacimiento? No le estoy hablando de sus padres. Quizás a usted lo planificaron, ¿verdad? A quienes sí los planificaron, ¿verdad? Yo me estaba dando cuenta la otra vez que a mí yo creo que me concibieron en el Día del Amor y la Amistad, hermano, porque haciendo cuentas de febrero a noviembre son 9 meses, entonces dije de repente que se pusieron románticos. Los de noviembre son, ya sabes, entonces que ya es así. Los de diciembre ya fueron, se les pasó la fecha, Luis. ¿A quiénes los planificaron? Pero usted no le tomó en consideración Dios dónde querés nacer, cuándo querés nacer, cómo querés nacer, hombre o mujer.
Porque no sé, pero hoy tenemos que seguir defendiendo que según la Biblia y según la naturaleza y la biología, o es hombre o es mujer. Dios no, o sea, nosotros no tuvimos nada de eso. Si nos hubieran dado a elegir, todos hubiéramos querido ser realeza. Todos hubiéramos querido tener ciertas características. Pero no. Cuando nos dimos cuenta, vimos a unas figuras altas a las cuales echábamos los brazos y le decíamos papá, mamá. Porque sabes que cuando uno está pequeñito, ¿cómo mira de alto a los papás? Los mira gigantes, hermano. Ya cuando los muchachos crecen, ¿verdad? Miran al papá y a la mamá así, ¿verdad? Es una realidad, ¿verdad? Así es. Ya cuando uno crece dice, pero antes lo miraba tan alto yo, ¿verdad? ¿Alguien eligió? No. De la misma manera en el nuevo nacimiento, hermano, I have to be really cautious about this. Tengo que ser cauteloso en esto, pero es una regla bíblica. Usted aceptó al Señor no porque usted quiso. Es decir, sí quiso en algún momento porque tomó la determinación, pero no quiso. No fue usted el que propició eso. Dios lo llamó. Dios lo escogió, Dios lo eligió. Dios hizo que oyera ese mensaje. Dios hizo que fuera compungido por esa alabanza. Dios hizo que ese testimonio le llegara a su corazón. Dios hizo que algo pasara y usted llegó a alguna iglesia, a alguna campaña o a la casa de un vecino y oraron por usted y sintió algo que entró en su corazón. Eso no fue usted. Fue la soberanía de Dios que lo alcanzó en un momento determinado. Por eso toda la alabanza de lo que nosotros seamos y vayamos a hacer va a ser solamente para Dios, hermano, y para su gloria. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra del Señor. El que ha nacido de nuevo es alimentado y renovado por la palabra de Dios. El que ha nacido de nuevo es alimentado y renovado por la palabra de Dios. El que ha nacido de nuevo es alimentado y renovado por la palabra del Señor. El que no ha nacido de nuevo, no. El que no ha nacido de nuevo, hermano, quizás hasta atacará la palabra de Dios. Pero el que ha nacido de nuevo es renovado, es alimentado por la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 9. El apóstol Pablo habla y dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Aunque parezca que no, pero si usted ha nacido de nuevo, está en el Espíritu. Dice, si en verdad, oiga las palabras que utiliza, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hablaba con mi esposa y le decía, el apóstol Pablo habla en Hechos capítulo 20, si no me equivoco, dice, no dejé de decirles todo el concepto del Evangelio de Cristo. Y esto es algo que cualquier pastor, yo incluyéndome, quisiera no predicar. Porque puede haber alguna persona, no aquí, pero de aquellos que quizás están bien lejos, que diga, yo tengo mis dudas, y al oír esto diga, no, de plano yo no soy. Eso, hermano, cada quien lo sabrá. A veces nuestro deseo es, y es la tendencia de los tiempos que vivimos, poder tener algún programa agradable, algún programa que atraiga a la gente, y entonces bajamos la calidad del culto que agrada a Dios. El culto que le agrada a Dios no necesariamente tiene que ser la calidad de eventos artísticos o contemporáneos. Por ejemplo, voy a pensar yo que a Dios le agrade que usted llore en su presencia. Que usted derrame su alma. Y mientras más chorreado el maquillaje, más sagrado delante de Dios. Voy a pensar yo que a Dios le agrade eso.
Que a Dios le agrade, que levante sus manos, a Dios le agrade, hermano, que esté en esas actitudes. Pero quizás el mundo diga, no, eso no se mira estético, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer eso, verdad? Y podemos atraer a la iglesia, al culto a Dios, que es para Dios, utilizando sistemas que agraden a la gente, pero no necesariamente por eso Dios va a estar agradado. Quizás yo estoy predicando mucho ya. Y usted dirá, no me agrada su mensaje. Está muy largo. ¿Verdad? Pablo pasó predicando toda una noche. Y se le durmieron. Uno se cayó y cayó como muerto. ¿Verdad? Sin embargo, eso no evitó que Pablo siguiera dando todo el consejo de Dios. Yo le digo, personalmente mi carne diría, mi carne le habla al pastor, le dice, pastor, no prediques eso. Vas a meter a la congregación en problemas. Pues el pastor dice, lo lamento, carnal Martín, pero tengo que predicar eso porque está en la Biblia. Y hay quienes parecen religiosos, pero no tienen el Espíritu de Dios. Y eso a la misma vez nos trae una seguridad. Porque a veces nos golpeamos nosotros la espalda o la cabeza diciendo, ay Dios, pero si tan fiel que era, tan bueno que era, y cómo es que ahora niega la fe, y cómo es que ahora no quiere saber nada del evangelio. Es que nunca fue. Es que nunca fue. No le estoy hablando de aquellos que en algún momento hayamos tenido alguna etapa de desánimo, porque todos la hemos tenido. Algunas peores, otras no tanto. Pero estoy hablando de aquel tipo de persona y de conducta, hermano, que ya no cree, hermano, que ataca, que son enemigos de la fe. Dice, ay, mira el diablo lo que hizo. No fue el diablo. Diablo no puede arrebatarle a nadie de las manos de Dios. El diablo no puede sacar de la familia de Dios a un hijo de Dios. Jamás lo podrá hacer. Cuando vemos la parábola del sembrador, se va a dar cuenta usted que hay diferentes terrenos. Y hay terrenos de una gente que entra y da mucho fruto. Y wow, cómo ha crecido de rápido. Y de repente se marchita y se va. ¡Ay, el diablo nos lo robó! No, nunca germinó la fe en su corazón. Sin embargo, hay otros, quisiera yo incluirme, que nos llueve sobre mojado. Que pedimos y pedimos y Dios dice, no, eso no te lo voy a dar, eso tampoco, y esto tampoco, ni te atrevas a pedir eso. Y seguimos ahí, hermano, ¿verdad? Porque creemos, what happened? Creemos en Dios y decimos, no, pero yo sé que yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, hermano. Hemos nacido de nuevo. Por eso el apóstol Pablo habla, dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es sinónimo del Espíritu Santo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué podemos hacer? Por eso le he hablado hoy acerca de la soberanía de Dios. Si Dios no quiere a tal o cual por hijo, ¿cómo voy a hacer yo? Recíbelo, Señor, recibe. O aceptaría usted que yo llegara un día y le dijera, hermano Marlon, fíjese que yo le traigo a este muchachito para que se lo críe, por favor, ¿verdad? Porque yo sé que usted, que día al pelo, dirían allá en el pueblo, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, es una realidad. Y a veces así queremos con Dios, ¿verdad? Señor, te lo traigo para que lo recibas. Hermano, Dios va a recibir a quien Él quiera recibir. Él tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. Por eso le digo, tenía que ser muy cuidadoso en esto. But I have to tell you that. Porque está en la palabra del Señor, no solamente ahí. Primera de Pedro habla, dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 2 y 3, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pero mira el versículo 3, Primera de Pedro 2, dice, desead, el otro, por favor, Gaby, el siguiente versículo que dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Si no han probado la benignidad del Señor, qué leche ni qué leche, les va a dar náusea la palabra del Señor. Va a escuchar la palabra del Señor y va a decir, no.
le va a arder en su alma. No, no, eso no, eso no, eso no. Podré escuchar cualquier otra cosa, menos la palabra del Señor. Entonces termino con esto. En Juan capítulo 6, cuando el Señor está hablando acerca de que Él tenía que ir a la cruz, tenía que morir por los pecados del pueblo como el Cordero de Dios. Y todos los discípulos querían que Él fuera el ícono político y social que pudiera librarlos del yugo romano, hermano. Aún los mismos apóstoles, los 12 apóstoles, les costaba aceptar eso. Por eso es que el apóstol Pedro en algún momento se atreve a decirle al Señor que no te pase esto, y Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, porque ahorita nada más estás pensando en las cosas de la tierra. El Señor está hablando acerca de eso, que era necesario que comieran su carne, que bebieran su cuerpo. Capítulo número 6 de Juan, versículo número 60 dice: por eso, no dice unos cuantos, dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, y discípulos es sinónimo de un seguidor, de un alumno. Muchos que estaban siguiéndolo porque les gustaba lo que decía y las señales, y más que todo atraídos por las señales posiblemente y por las multitudes de gente. Dice, muchos de los discípulos cuando oyeron esto dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por eso les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. Miren, en otras palabras es como decir, ustedes tienen que llegar a entender que los pensamientos de Dios son mucho mayores que nuestros pensamientos. Ese es el problema muchas veces con nosotros, que nos peleamos con Dios porque Dios nos da nuestros pequeños caprichos. Y Dios siempre tiene planes mayores que los nuestros. God is always right. Dios siempre está en lo correcto, hermano. Y dice ahí que si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba con la gloria que tenía. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y les decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Y yo qué creo? Debemos de renovar nuestra mentalidad y decir, wow, qué dichoso, aún yo nunca me saque un premio, aún yo nunca me saque la lotería, yo soy el hombre más dichoso, la mujer más dichosa. El Señor me escogió, ¿qué me vio? No sé, pero el Señor me escogió. Dice aquí que nadie puede venir si no se lo ha concedido el Padre. Y como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús, voy a parafrasear aquí a como yo quisiera ver esto. Entonces Jesús, preocupado por la reacción, porque se estaba quedando ya sin seguidores, le dijo a los discípulos, ¿será que me equivoqué mucha? ¿Cómo ustedes analizan mi mensaje? A ver, díganme, ¿será que me pasé hoy? ¿Ya? Dice, entonces Jesús dijo a los 12, mire cómo nuestro Señor les dijo, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, que Pedro era el líder escogido por Dios en el discipulado. Simón Pedro le respondió, Señor, esta bendita declaración. Aleluya. What else there is there? What else there is out there? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ah, mire esto, hermano. Dice, y nosotros hemos
creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. El verdadero nacido de nuevo permanece. Le repito esto, voy concluyendo. El verdadero nacido de nuevo permanece. Mateo 13:13 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo creo que en algún momento, y aquí yo creo que me estoy poniendo la soga al cuello, pero una soga en términos literal que nos bendice, a veces necesitamos una dosis de odio del mundo para que nos acerque más a nuestro Padre. ¿Nunca tuvo usted una etapa de esas cuando quizás nos gustaba mucho estar en la calle y todo, y nuestros padres ya no salgan mucho, mira que es peligroso o algo, porque todo nos iba bien en la calle, pero de repente había un muchacho que nos quería sonar y entonces nos refugiamos en la familia? Entonces, ¿y ahora no vas a salir? No, quiero estar aquí contigo. A veces necesitamos, cuando tenemos mucha aceptación en el mundo, y le voy a decir algo, si nuestra aceptación en el mundo, a todos le caemos bien, dudaría que le estamos siendo fieles a Dios. Porque hay un momento en que el mensaje de la cruz va a golpear, hay un momento en que el mensaje del evangelio va a definir, un momento en el que tenemos que definir nuestra fe. La palabra dice, seréis odiados. Dice, pero el que permaneciera hasta el fin será salvo. Hebreos 3:14, donde habla acerca de esta carta maravillosa de sacerdocio de Cristo, y menciona a los héroes de la fe unos capítulos antes, dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. El nacido de nuevo permanece. El verdadero nacido de nuevo ha nacido por medio de la palabra de Dios y se alimenta de la palabra de Dios, porque sus palabras son espíritu y son vida. Y podrán decir, a pesar de las circunstancias negativas, difíciles, problemas, van a decir en algún momento, Señor, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre bendito, yo te agradezco juntamente con este hermoso pueblo de elegidos, de escogidos, porque fue tu gracia, tu favor, tu